Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banco BBVA, Movistar, ICERT Chile, Larraín Vial, Volvo, Inmobiliaria Socobesa, Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este día miércoles 25 de abril del año 2018. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué se cuenta? Bueno, mira tú, ¿ah? Oye, estuve revisando, estuvo entretenida la entrevista que hicimos ayer, qué autorreferencia, a Cast. Interesante. Sí. Estuvo interesante, estuvo entretenida, estuvo discutida, pero me quedó dando vuelta, entonces lo chequeé, le mandé un DM, pero no me había contestado esta noche. No DM no todo el mundo está informado, porque nosotros somos tuiteros, pero ponte tú, Nico, que no es tuitero, ¿sabes lo que es un DM? Porque tú me explicaste. Un directo, MD, ¿no? Un mensaje directo. No, un DM direct se llama en la message. jerga. Sí. Es un mensaje directo, ¿no? No, porque él había se preguntó qué pasaba con la diputada Giles, que si estaba o no en las listas Valech, ya de las diferentes comisiones sobre presos políticos y torturados. Porque claro, uno se mete a la lista del Instituto Nacional de Derechos Humanos y no aparece en la lista general. De hecho, yo durante la entrevista me puse a chequear y dije, es verdad, no aparece, yo la he visto antes. Tú la habías visto, claro. Bueno, finalmente la encontré, ¿ya? Solo para decir que es que hubo un periodo de Valech 1 que después se hizo una reconsideración de gente que no había entrado en la primera, un informe sobre esa reconsideración, eso es del año 2004. Y ahí está la actual diputada Pamela Giles, y uno se puede poner también ahí en el Instituto de Previsión Social, y aparecen las nóminas completas de personas que reciben los beneficios fundamentalmente de pensiones o de otros beneficios que se han establecido para las diferentes comisiones que se han hecho en el tiempo respecto de familiares de detenidos desaparecidos, de presos políticos, qué sé yo, y de las diferentes vales. Y ahí aparece la diputada. Claro, en el Giles. listado general está la diputada, y en otro listado que era más... aparece, digamos. No sé por qué no está como consolidado Valech 1, de forma que si uno va al Instituto Nacional de Derechos Humanos, efectivamente no aparece Pamela Giles, pero en las listas de... si uno escarba un poco más, en las listas del Instituto de Previsión Social, INP... ¿Y se te ocurre alguna explicación para que aparezca en una y no en otra? No se me ocurre, pero está. Está, y entiendo cuál es el minuto en que entra, que es en la reconsideración, ¿vale? Cuando se ve la reconsideración. Y eso implica que ella recibe beneficios. Sí, claro. Yo no me acuerdo cuál era los beneficios de la reconsideración. Había una pensión, vitalicia que no era ninguna fortuna tampoco, no me acuerdo, pero se reciben beneficios y acuérdate que después de eso, de hecho hubo un pequeño escandalillo, había un sistema de acceso a la educación superior. Que el Estado lo pagaba. Exactamente, hay una beca para la educación superior. Para una beca para la educación superior, que las famosas becas Valech, que alimentaron algunas instituciones educacionales con fines de lucro en su minuto. Hay pensiones, para los casos Valech hay pensiones de reparación, claro. No tengo los montos actualizados, pero eran tantos mil pesos. Eso es lo que el recuerdo que tengo mensuales, qué sé yo. Había otras alternativas. Se veían ingresos mínimos, si mal no recuerdo. Había otras alternativas de pedir bonificaciones compensatorias de 12 meses de pensión sin descuento. En el caso Rettig habían montos de una sola vez que se cobraron hace mucho tiempo para los familiares sobrevivientes de detenidos desaparecidos y de asesinados políticos de 10 millones por una vez. Atención de salud pública. Hubo un bono de 4 millones de pesos a los niños nacidos en detención o niños que estuvieron detenidos. Pensión de exonerado. En fin, hay diferentes categorías, pero fundamentalmente las personas reciben unas pensiones de 100 y tantos mil pesos que son incompatibles con otros beneficios. Claro. Y hay unos mapeos, todo esto está, digamos, en información pública y disponible. Pero solo quería aclarar que la diputada Giles sí está en las listas Valech. 8:07.
Se enfrió la opción de Polo Piñera, titula La Cuarta. No sé por qué puse La Cuarta. ¿La Cuarta tituló con el Sí, Polo? pues. Se enfrió, que como Polo fue director, Pablo Piñera, perdón, fue director de Televisión Nacional, será considerado parte de la farándula. No sé, pero titular de La Cuarta de día, y la verdad que vienen todos los diarios porque... No, pero sí me llama la atención que venga en La Cuarta. Sí. No, en todos los diarios viene, y Por viene supuesto. hasta en los diarios económicos. Titular en la tercera, Piñera frena designación. El verbo es distinto. En La Cuarta se enfría, algo que estaba caliente, aquí se frena, algo que iba con velocidad. Designación de su hermano en Argentina a la espera de la Contraloría. Ese es el factor novedoso. Ayer al terminar el programa nosotros señalábamos que había agua en esa piscina del requerimiento que parlamentarios de la oposición hacían. Yo ayer me dediqué a preguntarle a varios personajes vinculados con el tema, y no hay una sola opinión. No hay una sola opinión, pero hay con buenos argumentos quienes sostienen, de hecho un abogado muy versado en estas materias me contó, me dijo que él pensaba que se puede construir jurídicamente la tesis de que el nombramiento es legal. Aquí es perfectamente que se podría construir, pero es construir la tesis. O sea, a mí me adelantó el escenario bueno, hay muchas personas que tienen esto, y uno de esos que habíamos hablado con los mismos. Me decía a mí, esta acusación o este requerimiento de la oposición no es un tiro al aire, no es acusar por acusar. No. Puede que pierdan y puede que el nombramiento de Piñera sea al final visado por la Contraloría, pero no es un tiro al aire como diciendo, pero ¿qué locura están ¿en qué haciendo? están pensando? Hay agua en esa piscina, Sí, lo que no se sabe es qué va a pasar. Lo que me dice textualmente, se puede construir una tesis que lo haga para legal. lado y lado. Para lado y lado, claro. O sea, eso es un punto. Yo tengo, a propósito de qué le pasó a Piñera, que está bastante debatido, si o no nepotismo también es debatido y hay tantas opiniones quizás como personas quieran referirse al tema, pero tengo la sensación de que frente a la situación de espada y la pared en que se encontraba el presidente Piñera, incluso en privado, sus cercanos, sus parlamentarios, hay algunos que en público, por ejemplo, lo hizo el diputado de la UDI Jaime Belolio, lo hizo creo que los dos Cast, en fin, pero muchos que... No, Cast aquí, que no es parlamentario. Muchos que, me refiero a Felipe Cast, creo. Felipe pero hermano. En público uno veía muchos de los parlamentarios defendiendo la posición de Piñera Pablo y la decisión de Sebastián Piñera, el presidente. En privado te decían que era un gran error y que era increíble que a esta altura se cometiera ese error cuando las cosas van tan bien. Pero yo creo que Piñera, estando bien acorralado, sacó un as bajo la manga que puede quedar súper bien parado. A ver, escenario 1, que se lo aprueben y que Pablo Piñera termine siendo el embajador en Argentina, porque entonces se va a validar el nombramiento pasando por Contraloría, que no es un requerimiento legal, pero iría con el apoyo de la Contraloría como diciendo, ¿qué más quieren? Listo, escenario el mejor de todos. Y el escenario contrario a mí no me parece del todo malo. Claro, preferible es que gane para Piñera, pero si es que se lo rechazan, le dicen, ¿sabe, señor? Usted no puede nombrar a su hermano. Piñera, a mi parecer, no es catastrófico ese escenario porque tiene una salida buena, es decir, ok, lo sometimos a la consulta de la Contraloría, o se sometió a la consulta de la Contraloría, yo respetuosamente frené el nombramiento, no fui tosudo, perdí, y yo como todo chileno estoy sometido al Estado de Derecho, perdí y no lo nombro y ok. Hay una cosa de hay una cosa de horizontalidad, hay una cosa de seré presidente pero no estoy sobre la ley, que creo que es una buena salida, no la mejor, pero no es catastrófica esa salida. Está lejos del óptimo. No, es lejos del óptimo, pero no es catastrófica. Es decir, yo, presidente de la República, me someto como cualquier chileno, pensaba que era A, la Contraloría me ha dicho que era B, y por lo tanto, acato. A mí me parece que no es una salida catastrófica. La otra era catastrófica, que tuviera por meses un vendaval político, que tuviera fuego amigo. Alguien me comentó lo mismo que dices tú, que los parlamentarios que recurren a la Contraloría, en el fondo le tiran un salvavidas a Piñera. Sí, pues. Le tiran un salvavidas a Piñera. O sea, ayer me lo comentaron. O sea, efectivamente alguien me decía lo mismo que me dices tú, que finalmente lo que le dan es una salida para decir, bueno, sí, lo que tú planteas, yo no estoy sobre la ley. No es arbitrario, no soy yo. Es la Contraloría. Estaba equivocado, yo pensé que esto no había que hacerlo, pero como cualquier chileno me equivoqué, me metí en la calle contra el tránsito, pensé que las señas estaban para el otro lado, me pasaron un parte. Era opinable. Era opinable y listo. Y de hecho hay buenas razones para buscar otro embajador. Distinto habría sido
Y por eso era lo que me insistía, la verdad que un abogado que es muy político, me decía, mira, si la verdad que la oposición sigue trabajando para Piñera, porque lo que hace es darle una salida para que él pueda elegantemente, porque si no, ¿qué iba a hacer? Ante la presión, ¿desistirse? Es débil. No, bueno, ahora, es todo muy opinable. Es todo muy opinable porque finalmente el nepotismo uno lo presupone para favorecerse de los cargos, y uno lo presupone también, dice, uno pone a gente mala en los puestos, gente que de otra manera no podría llegar a ocupar esas posiciones. Y, no es el caso. No es el caso. Contigo, Matías, decíamos que, o contigo, Nico, que en toda esta discusión sobre Pablo Piñera, el que era ganador, quedó como Churchill. No, quedó, el Estado de Chile se está perdiendo un gran servidor. No hay persona que no diga, porque Pablo Piñera es un profesional de excelencia, esto no tiene que ver con él, o sea, puras flores para Pablo Piñera, coma. Sin embargo, no es la ocasión apropiada. Entonces, en este caso, no me parece, y nadie podría afirmar que se trata de nepotismo en un sentido de poner a alguien no capacitado. Alguien no capacitado, a una pega además que sin trabajar le va a permitir hacerse rico. Claro, no es el punto de ganar plata, de alguien inepto, en fin. Entonces, es más bien, de verdad, una desprolijidad política. Ahora, pero y eso le permite, eventualmente pedir disculpas o decir, sabe que me equivoqué, la Contraloría tiene toda la razón, ya otra cosa mariposa, y yo respeto los fallos de nuestra institucionalidad como corresponde a todo ciudadano y, por cierto, al presidente de la República. Y eso le permite que si se consigue el nombramiento, ya no se puede decir más que es nepotismo, porque está avisado por la Contraloría. Entonces, si lo nombran, déjense de joder, no hablen más de nepotismo, porque si bien eran en un momento discutible, ya se zanjó, y no lo es. Entonces yo creo que la Contraloría salva y Piñera zafa de un jaque, que no era mate, era un jaque complicado, pero movió a la reina o movió otra pieza que cubrió al rey. Así que está... Y que Jorge Bermúdez se convierte de nuevo en un actor central de la política chilena. Una última cosa, Evópoli está proponiendo este proyecto de ley para regular. Interesante que se arriesguen a instalarlo en este minuto, ¿verdad? Sí. Pero yo siento que ya lo deberían haber tenido listo, porque se acuerdan que ya Felipe Cas, para la transmisión de mando, estaba instalando el asunto de que el nepotismo, que esto era algo que ellos querían impulsar, y bueno, estamos a 2 meses y el proyecto todavía no está ni redactado. Hoy día en el diario viene como un poquitito un esbozo de qué se trataría. Pero yo entiendo que estaba mirando el modelo francés, que te acuerdas que una legislación que pasó después del problema con la mujer de François Fillon. O sea, Macron es presidente fruto del nepotismo de Fillon. De Fillon, claro. Pero es por todos los temas de los eurodiputados. Fillon tenía a su mujer, a su hija. Tenía a su mujer, a su hija. Como asesor Fillon parlamentario. Arrancado las encuestas y de repente se vino al suelo y apareció Macron. Macron es presidente gracias a esto, digamos. O sea, ahora, y también de hecho había toda una discusión, conversábamos antes, respecto a otros nombramientos, respecto a otros personajes, y alguien decía en la mesa, no, pero ese ya fue embajador, da lo mismo para que hacemos nombre, pero ese ya fue embajador, y la verdad es que, ojo, eso fue hace 8 años. Los tiempos han cambiado muchísimo. Sí, es solo mi punto sobre el tema de Evópolis y el proyecto de ley es que todavía no ha definido la bancada, dice el diputado Molina, Andrés Molina, que es el secretario general, si no me equivoco, de Evópolis, dice que todavía no han definido exactamente qué van a plantear respecto del punto de la atribución del presidente de la República para nombrar a familiares directos propios. Digo, que es exactamente lo que estamos discutiendo, pero bueno, ya vendrá. 8 de la mañana con 16 minutos. Usted mencionó a Macron. Sí, el nuevo mejor amigo de Trump. La tomada de la mano me pareció... O la limpiada de la solapa. Esa no la vi. Sí, le hizo unas bromas a Trump. Nadie quisiera que Trump se le acercara a uno primero, físicamente, y que le hiciera unas bromas como bien... como gruesas, como... es vulgar. Que se le acercara. Es vulgar, es un tipo... Bueno, pero si es el trabajo.
¿Qué va a No, hacer está bien, el está señor bien, está bien, pero Macron? se le acerca y le empieza a agarrar la chaqueta y le dice que No, tiene y él una tenía que mugre. mostrarse tan contento. Esa parte yo la encontraba. Aquí yo creo que Macron está Demasiada sonrisa. Macron está un poquito contento. Bueno, Macron está claramente haciendo una jugada en favor de su liderazgo francés en Europa. Está hablando de temas internacionales y hace rato que no veíamos un presidente francés hablando sobre revalidar los tratados con Irán sobre armamento nuclear. ¿Te acuerdas tú que en un momento cuando Irán era presidido por Ahmadinejad, esta era el enemigo número uno de Occidente, y con Obama llegó un acuerdo sobre el armamento nuclear o sobre no era ensayo, porque no alcanzó a hacer ensayos, pero la verdad que Irán en su momento le permitió a las naciones del mundo poder acceder cada cierto tiempo y cada vez que quisiera y con determinadas limitaciones, o más bien con muy pocas limitaciones, entrar a los lugares donde tenían material nuclear Irán, el régimen en ese momento de Ahmadinejad, ya no. Y ese acuerdo a Trump le parece que, como muchos acuerdos que hizo Obama, como el de Cuba, como un montón de acuerdos que le parecen que son desechables. Y Macron entra a lidiar aquí entre Trump, Irán y estos tratados, y Macron con esto trata de generar un liderazgo que tampoco lo tiene tan fácil dentro de Francia Macron, por lo que uno ha leído. No, lo tiene muy complicado. Ahora, lo que te dicen algunos es que Macron, o lo que uno lee, es que Macron está queriendo jugar un rol mucho más allá de las fronteras de Francia, y que está queriendo Total. y que él considera que a ver, Es que, no voy a decir- que Merkel va un poco de salida. Al ir Merkel Sí, de salida, que ha sido el ahí líder, se abre un espacio. ve Francia Sí, una posibilidad de... Lo que pasa es que en el fondo, a ver, yo no quiero ser muy brutal en la comparación que haga, pero lo que pasa es que mejor al loquito estemos cerca del loco, no estemos lejos del loco. Me parece una simplificación exagerada, pero en fin, que en el fondo Macron cree que estando cerca de Trump es mucho más posible controlarlo, y es mucho más posible hacerlo racional. Ahora, lo que me produjo a mí la verdad que la tomadita de mano cuando entran del Jardín de las Rosas hacia la Casa Blanca me complicó, y después cuando se saludan de doble beso y vi que venía el beso en la boca, me puse más nervioso. A los rusos. A los rusos. Me puse más nervioso todavía. Fue una cosa muy, muy rara, digamos. Pero, en fin, son tonteras mías. No me hagan mucho caso. 8 de la mañana con 20 minutos. ¿Escucharon al fiscal nacional? Sí, duro y para muchos pasado el límite. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Qué es lo que dijo primero? Señaló que ya no había que espacio. Básicamente fue un raspacacho, Sí. o por lo menos lo que más llama la atención es la lo- cuenta pública, aborda Claro. cualquier cantidad de temas que son sustantivos, que son importantes para la Fiscalía, en fin. Mucho administrativo. Exacto, pero lo que llama la atención es el raspacacho a los fiscales, que yo creo que iba con nombre y apellido, fundamentalmente fiscal Gajardo y Norambuena, que acaban de salir del Ministerio Público, y hace un llamado a evitar los protagonismos, qué sé yo. Uno dice ya, bueno, pero luego viene el Sí. tema de un llamado a... es como un llamado como a respetar los poderes del Estado, y que en ese sentido, cuando hay investigaciones a personeros de otro poder del Estado, dígase parlamentarios en este caso, porque lo que estábamos hablando es de la investigación de platas políticas fundamentalmente, es que eso se haga con prontitud. Ya con responsabilidad, de manera de no dilatar casos que al final tienen un efecto sobre la voluntad popular, en el sentido de que son personas elegidas por voto, y que afecta a otro poder del Estado. No estoy citando verbatim, pero esa es más o menos la idea de lo que plantea entonces en el día de ayer Jorge Abbott. ¿Y cuál es la reacción? Es decir, Asociación de Fiscales, por supuesto que en Twitter también, el exfiscal Gajardo, decir, ¿sabe qué? Lo que a nosotros nos mueve son las causas, y lo que nos mueve Que sea el que está al otro lado. es la igualdad ante la ley. Y las investigaciones se hacen como se tienen que hacer, y nosotros no nos venga a decir que nosotros dilatamos a unos o otros por hacer casos políticos. Exactamente, no hay mucho más que... Yo me quería quedar en el tema cuando él plantea la falta de resultados en la Araucanía y culpa a los jueces, que para mí es un tema que se lo hemos escuchado a los fiscales regionales, se lo hemos escuchado a mucha gente, decir que el estándar de prueba que piden los fiscales para los hechos para los jueces, los tribunales de garantía, los tribunales orales,
para los efectos de buscar responsabilidades en hechos de violencia rural, son de tal magnitud que poco menos que si el juez no estaba presente, eso me lo dijo a mí, estoy citando textual lo que me dijo un fiscal, mira, me dijo, la verdad que la posibilidad de conseguir condena es prácticamente nula, porque poco menos que el estándar de prueba que se nos exige es que el juez haya estado presente en el momento de producirse el atentado y que él haya podido identificar positivamente a cada uno de los autores y ello es lo que nos permite llegar a condena. En algún minuto se planteaba, no lo dice Abbott, entiendo, que el punto práctico era que se insistiera en aplicar la ley antiterrorista, porque el estándar de prueba, dado el tipo de penalidad, el estándar de prueba que exigía la ley antiterrorista era mayor que el de la ley común, y por lo tanto eso hacía muchas veces que no se pudieran establecer responsabilidades porque se buscaba el delito terrorista. Entiendo que esa tesis ha sido más o menos abandonada. Pero a mí que el fiscal nacional diga que no puede conseguir responsabilidades y que no puede llegar a mayores condenas y que no puede controlar la violencia rural en un sector del país producto del actuar de los jueces, me resulta complejo, porque sería más práctico, entiendo, que el fiscal dijera que los jueces en la Araucanía no están aplicando la ley. Y que si se aplicara la ley de acuerdo al estándar que ellos tienen, ellos habrían conseguido mucho más condenas y mucho más castigo, pero que los jueces están pidiendo un estándar que va más allá de la ley. Porque si lo que están haciendo los jueces en la Araucanía es aplicar la ley, no entiendo cuál puede ser el reclamo. Entonces, el punto es, ¿están excediéndose los jueces en la interpretación de la ley? ¿O están aplicándola mañosamente, o como algunos dicen, están haciendo justicia más que aplicando la ley, que es parte de la doctrina que tienen algunos ministros incluso de la Corte Suprema? A mí me parece lo más fuerte es esa parte de la intervención del fiscal nacional Jorge Abbott. 8:24. A propósito de la conversación que tuvimos ayer, que creo que fue bien reveladora con Juan Carlos Cruz, víctima del caso Caradima, que sabemos ya está en Roma, llegó antes que sus otros dos compañeros invitados a pasar un fin de semana con el Papa, si entendamos, no es menor. No es menor. Mira, me mandaron y estaba revisando las declaraciones de la conferencia de prensa que hizo Greg Burke, que es el vocero del Vaticano. Y es bien impresionante lo que él dice, porque esto es como la voz oficial, ¿verdad? No hay doble interpretación ahí, ¿eh? No hay otra. Es el vocero del Papa. Entonces le preguntan, ya, el periodista, sobre este tema. Dice, bueno, el próximo fin de semana, el vocero del Vaticano habla el Santo Padre, acogerá en la Casa Santa Marca a 3 víctimas de abusos cometidos por el clero en Chile, respectivamente, Cruz, Hamilton y Murillo. El Papa les da las gracias por haber aceptado su invitación. Durante estos días de encuentro personal y fraterno, quiere pedirles perdón, compartir su dolor y su vergüenza por lo que han sufrido y sobre todo escucharlos en todas aquellas sugerencias que puedan realizarle para evitar la repetición de semejantes hechos reprobables. El Papa recibirá, y como nos comentó Cruz ayer por teléfono, el Papa recibirá a las víctimas individualmente, dejando hablar a cada uno de ellos todo el tiempo que sea necesario. El Santo Padre pide oraciones por la Iglesia de Chile en este momento doloroso, esperando que los encuentros se puedan desarrollar en clima de serena confianza, para remediar, en fin. La Nueva Irlanda. Es súper claro, creo, alguno de ustedes, no sé cuál fue, que lo planteó como es la tercera etapa de este Vía Crucis que ha sido para la Iglesia. Irlanda, Boston, no sé cuál fue el orden, o Boston, Irlanda, Chile. Porque hace que en nombre de 3 personas pide el perdón, que le planteen todas las sugerencias para superar este tema, da por zanjado el tema como que lo hubo. A mí, pero de verdad te quiero decir que me alegro mucho por las víctimas, porque sean tomadas en cuenta con la dignidad que merecen, pero me sigue pareciendo un poquitito, que yo sé que suena fuerte, un poquito esquizofrénico, que hace 2 semanas o hace un poco tiempo se hablaba de que todo esto eran calumnias y hoy día son las personas que tienen la verdad absoluta y revelada. Entonces, ¿qué pasó entre medio? Pasó Chicluna entre medio, sí. Bipolar, Por Dios que pasó Chicluna entre medio y todo, pero la pregunta es que Chicluna no tiene una varita mágica. Chicluna preguntó a quien había que preguntarle, a gente distinta a la que le estaban preguntando antes. No es que descubrieron la gran pócima. Entonces, a mí lo que me parece que, y sigo con el mayor respeto que me merece una figura como el Papa y líder de cualquier religión, toca que es la mía además, pero de cualquier religión, había que ser un poquitito, o sea, que creo que aquí
durante un largo tiempo se cayó en una situación un poquitito superficial, de no preguntar, de no hacerse las preguntas, de no matizar, de escuchar solo una versión, de no querer abrirse a las otras. Ahora, se corrige, sí, pero uno no puede dejar de analizar hacia atrás que era tan curiosa esta cerrazón que había los matices de las opiniones Sí, contrarias. es verdad, pero recordemos que todas las sucesivas metidas de pata que hizo el Papa Francisco estaban súper centradas en Juan Barros en particular. Sí. O sea, no es que el Papa negara el caso Caradima. Estaba cometiendo millones de errores, probablemente al tener tan cerca a Monseñor Errázuri, que había colaborado a que estos casos se chutearan, a no hacerse cargo del tema sistémico que hemos hablado, pero solo quiero hacer la salvedad de que el Papa, cuando habla de la calumnia, cuando habla de esto, quizá no estaba informado del detalle de lo que estaban diciendo específicamente las víctimas de Caradima sobre Barros. Tampoco sabemos exactamente qué le dijeron respecto del involucramiento de Barros en ocultar, o no, digamos en ser cómplice en alguna medida, o por lo menos haber visto y no haber hecho nada respecto de los abusos. Pero solo mi punto respecto, entiendo que esta bipolaridad... Porque no pasó nada, no hay una revelación. Pero que él estaba hablando puntualmente sobre Barros. Todo esto empieza a crecer después, pero cuando habla en La Reja famosa, hablaba sobre Barros. Sí, después tiene que ir corrigiendo en el avión. Sí, Consuelo, pero hablaba sobre Barros refiriéndose a... Barros era como la punta del iceberg de un tema que era más profundo. Profundo porque desde el principio sabemos que a Caradima no solamente fue tapado en un momento por sectores que eran extra iglesia, como grupos potentes de empresarios, como a lo mejor algún sector de la prensa, no tengo idea. Y obviamente por la iglesia casi completa, por la jerarquía de la iglesia. Entonces, hablar de Barros no era hablar del caso del Bosque, hace rato que no era eso. A mí lo que me sorprende es que el Papa se sorprenda con la visita de Chicluna, por buena que haya sido Chicluna y compañía, no andaba solo, por buena que haya sido, no es que le mostraran una foto o un antecedente nuevo, es que hubo un momento en que le hace sentido y se convence. Pero los matices estaban sobre la mesa hace un año y medio. No quiero también que se leña el árbol caído con el Papa que metió las patas, porque lo reconoce y eso habla bien de él. Pero quizás nosotros estábamos más cerca del tema y nos parecía más obvio que hiciera matices un poco antes de lo que lo hizo. Yo tengo una posición, no es discordante con la de ustedes, pero creo que puede aportar algo. Yo tengo la impresión que hubo mucha gente en la iglesia chilena o que estaba convencida o que pensaba que era lo mejor que se podía decir a Roma, era decir que el caso Caradima era un caso aislado. Y lo dijeron. Y era un caso aislado, en el cual además había habido sanciones gravísimas respecto del principal responsable, y que por lo tanto, dado que era un caso aislado, convertir esto en una materia más amplia, es decir, al extremo de censurar el nombramiento de un obispo, producto de esto, era exagerar. Son poquitos casos, gracias a Dios, fue una frase muy desafortunada que dijo don Francisco Javier Errázuri en su minuto. Y el punto de fondo es que el Papa, cuando se refiere y centraliza el tema solo en Barros y solo en Caradima, es con la visión que él tiene respecto a que se trata de un hecho relativamente aislado, acotado. ¿Qué tiene que ver, perdón, el Papa? ¿Ah? El Papa. El Papa piensa... Porque Errázuri en la película la tiene clarita. No, estoy hablando del Papa. Estoy hablando del Papa. Sí, mencioné al pasar la frase de gracias a Dios fueron poquitos. Gracias a Dios son poquitos casos. Esa lógica, como te digo, para mí es la que queda instalada. Entonces, la lógica del análisis, cuando tú viste algo que fue una excepción absoluta, voy a usar un ejemplo de nuevo malo, pero es el que se me ocurre y les pido perdón por mis limitaciones intelectuales. Si uno llega a un lugar y encuentra a un tipo consumiendo cocaína, y le dicen, no, si es el único, si este es un gallo que está un poco perdido, etcétera, 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 uno se refiere a los cercanos a él y a todo eso como de una manera distinta a la que si después llegan y le ponen un informe arriba de la mesa y le dicen, no, espérese, ¿usted vio 40 personas? Bueno, de esas 25 son consumidores de cocaína y 10 son traficantes. Te cambia la figura, ¿no es cierto? Ya no trata a ese pobre consumidor individual como un hecho aislado. Y yo tengo la impresión que lo que hace Chicluna es que le abre el cuadro al Papa
le abre, además que hay un tema que es muy difícil de entender, que yo como católico no lo entiendo, y que es esta cosa de la compartimentación entre las distintas arquidiócesis. Eso tampoco lo logro entender, digamos, pero finalmente tengo la impresión que la pregunta que tú haces, ¿cuál es el cambio?, es que llega Chicluna y le muestra el panorama. Y eso es lo que deja más mal a la jerarquía chilena, porque tuvo que venir Chicluna para ver una realidad. Que le estarán preguntando a Errázuriz ahora, señor Errázuriz, ¿y usted dónde vivía? Si este es su país, tuvimos que mandar a Chicluna y compañía para que nos dijera lo que usted nos debió haber dicho hace 2-3 años. Estoy demasiado contenta porque me han mandado 3 WhatsApp hoy día. Durante el programa. Mira. Nico Vergara. Estamos trayendo a público. Oye, estoy demasiado contenta. No, me han mandado buena información. ¿Saben? Un buen amigo. El 2010, 26 de abril, se emitió el reportaje de informe especial de Caradima. 8 años. O sea, mañana ¿te das cuenta? Se cumplen 8 años. 8 años, qué impresionante. Increíble, ¿verdad? O sea, dije 3, mira, yo acabo de decir, inventé un diálogo, dije, señor Errázuriz, en 3 años usted tuvo que venir Chicluna para que nos contara lo que pasaba, o sabemos hace 3 años, no, hace 8. Bueno, y antes porque las denuncias ya venían de antes, esto cuando sale en la tele. Entonces tuvieron que mandar a Chicluna, producirle todo este daño a la iglesia, y usted que era el líder de la iglesia, ¿no nos pudo haber dado un adelanto, un spoiler de lo que estaba pasando para nosotros tomar algunas medidas? Entonces, ese es la pega pendiente, o seguramente el gran tirón de oreja que le va a hacer, por decirlo suave, a lo mejor el Papa ahora en mayo a los obispos chilenos. Ustedes son la jerarquía, no me dijeron nunca nada. Incluso algunos que me mandaron información torcida. Esto es inaceptable porque el daño hecho a la Iglesia Católica es probablemente de una reparación larga, de una reparación muy larga. Así es que yo creo que hay una película por verse. Estamos viendo sinopsis de una película que en mayo veremos cuál es su desenlace. Y la iglesia chilena sigue pensando que esto es solo Caradima. ¿Sabías que ahora puedes solicitar un crédito desde tu celular sin ser cliente? Sí, solo tienes que descargar la app del Banco BBVA o ingresar a bbva.cl y descubrir si tienes un crédito de consumo preaprobado. ¿Tienes tu celular a mano? Compruébalo hoy. BBVA, creando oportunidades. Volvo es sinónimo de diseño escandinavo, innovación, tecnología y seguridad, y así lo demuestran de All New XC40 y XC60. Modelos Resentment han sido nombrados European Car of the Year y The World Car of the Year. Conócelos y cotízalos en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden. ¿Sabías que hay una AFP que es número 1 en rentabilidad en todos los fondos en los últimos 15 años? AFP Habitat ha entregado los mejores resultados en 15 años y también en el 2017. Porque es tu futuro, elige Habitat, consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión. ¿Escucharon la buena noticia? Los que son Movistar nuevamente tienen más gigas en todos sus planes para compartirlo. Todo. Solo queda disfrutarlos. Gracias a Movistar. Movistar elige todo. En la DS existe un antes y un después, con casa híbrida de Vista Los Bravos, un proyecto único con casas de 233 a 315 metros cuadrados en amplios terrenos de hasta 1.110 metros cuadrados. Descubre los nuevos pilotos de casa híbrida, donde los espacios dejaron de ser lo que son. Socobesa, todo es diseño. Si estás pensando en una mamoplastía de aumento, Clínica Alemana te ofrece un 10% de descuento en esta cirugía durante abril. Además, puedes simular los resultados a través del examen Vectra en 3D. Contacta a Clínica Alemana en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile. Cero papel, cero problemas. En 700 metros, gira a la derecha o a la izquierda o continúa recto. Ahora puedes hacer lo que quieras porque los límites ya no existen. Designed to be limitless. The all new Volvo XC40. Descubre un SUV diseñado para entregarte infinitas posibilidades. Conoce su tecnología sin límites y sus funciones de almacenamiento inteligente. Cotízalo en volvocars.cl. Volvo, Innovation Made by Sweden.
Tal vez sea su prestigio y trayectoria de más de 100 años, o la asesoría que me dan para ayudarme a cuidar los ahorros de toda mi vida. En Consorcio se mueven para darme muchas razones para confiar. Por eso, con una renta vitalicia Consorcio, puedo asegurar una renta fija en UEF para toda mi vida y disfrutar la mejor etapa de mi vida. Conoce más en www.razonesparaconfiar.cl. En Consorcio nos movemos para hacer tu vida más simple y entregarte la asesoría y servicio que necesitas en cada etapa de tu vida. Seguros, previsión, ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. La Cámara Chilena de la Construcción trae a Chile al economista y cientista político británico James Robinson, coautor del exitoso libro ¿Por qué fracasan los países? No te pierdas la interesante charla de este profesor e investigador de Harvard en el seminario Nuestro país, nuestro compromiso. Claves para construir un Chile mejor. Miércoles 9 de mayo a las 8:30 horas, Casa Piedra. Inscripciones sin costo en semanadelaconstrucción.cl. Cupos limitados. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Hay cosas difíciles de creer, como... Ya, el lunes parto la dieta. Pero hay otras que sí puedes creer, como el crédito de consumo preaprobado que puedes pedir en BBVA sin ser cliente. Créelo, bajando la app BBVA Chile o ingresando a bbva.cl puedes descubrir si tienes un crédito preaprobado y solicitarlo en cualquier sucursal, solo con tu huella digital. BBVA, creando oportunidades. Otorgamiento de crédito sujeto a aprobación del riesgo comercial del cliente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en swif.cl. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce eSearch Chile, firma y facturación electrónica, contratación remota de biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contáctalos al 2360 71 75 o ingresa en www.e-certchile.cl. La app Consorcio responde rápido. Con ella puedes pedir asistencia 24/7, seguir el móvil por GPS y hacer el denuncio de tu siniestro. Estés donde estés. Descarga hoy la app Consorcio. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. La Cámara Chilena de Construcción te invita a la charla Construcción Segura, Buenas Prácticas Internacionales con el experto Lawrence Waterman, quien compartirá su experiencia en la construcción de la Villa Olímpica de Londres. Esto va a ser el 9 de mayo a las 2:30 de la tarde en Casa Piedra. Inscripciones en semanadelaconstrucción.cl. Confía tus inversiones en manos de expertos con cuenta activa de la Reinvial, un servicio en donde especialistas en inversiones estarán analizando los mercados e invirtiendo para ti. Conoce tu cuenta activa en lareinvial.com. No importa si quieres descansar en las playas del norte o en las termas del sur, en los feriados de mayo o tu próximo fin de semana, lo importante es aprovechar la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios, IVA incluido, y además acumulas millas LATAM Pass. Les quiero recordar que ya está en la página web de Duna la pregunta del día. El presidente deja en manos de la Contraloría de designación de Pablo Piñera como embajador en Buenos Aires. ¿Crees que fue una desprolijidad política? Sí, no. 8 de la mañana con 40 minutos. Y ya está nuestra invitada al teléfono. ¿Es al teléfono? Sí, está al teléfono. Es la ex ministra, ex senadora, ex muchas cosas y no sé si ya formalmente ex militante de la democracia cristiana, Soledad Alvear. Muy buenos días, Soledad. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias. Aquí estamos con Consuelo Saavedra, Nicolás Vergara y Matías del Río. Soledad, ¿ya se concretó la salida oficialmente? O sea, ¿ya se firmó? ¿Ya fue al CERVEL? No he podido ir al CERVEL, pero lo voy a hacer esta semana, así que allí lo voy a concretar. Pero sí, ya le envié una carta a la presidenta de la democracia cristiana, Miriam Verdugo. ¿Está esperando a alguien para ir juntos? ¿No? ¿Está esperando para ir en familia? No. No he tenido el tiempo, la verdad que tenía una agenda esta semana súper complicada, entonces no he tenido el tiempo de ir al CERVEL, esa es la verdad. Yo sé que la estamos entrevistando para que responda por usted, pero naturalmente ustedes han hecho política en conjunto con su marido Guterman Martínez y quien un poco con la época, con los tiempos, a lo Netflix, así de entrega por capítulos, dejó la puerta bastante abierta que él también se va. Se van los dos de la democracia cristiana, que es un golpe muy fuerte para ese partido, por lo que han significado ustedes en distintas posiciones de ese partido. Bueno, la verdad es que Gutenberg habla por sí mismo. Nos hemos acostumbrado en la vida pública, en la vida política, de tomar nuestras decisiones en distintos ámbitos y bueno, él habla por sí mismo y yo hablo por mí misma.
Senadora, perdone la costumbre. Senadora, ministra. Bueno, Ciudadana Alvear, eso está muy bien. Ciudadana Alvear, le quiero citar al senador Huenchumilla. Sacó una carta muy dura renunciando a la idea que se había planteado de si él podía participar en la próxima elección de la ADC, ¿verdad?, para la presidencia de la ADC. Y hoy lo recogen los diarios. Y cito entonces a Huenchumilla: aquellos que por años controlaron el poder interno son sin duda los principales responsables del problema, de la crisis de la ADC, ¿verdad? Y que ahora, con un lenguaje de terciopelo, buscan pretextos desgastados para justificar su salida. No tuvieron en su momento la visión estratégica para entender que los procesos políticos no se controlan simplemente mediante maquinarias internas, sino con ideas y propuestas sobre los problemas y el futuro de Chile. ¿Qué le responde usted al senador Huenchumilla? Porque evidentemente las palabras van en parte dirigidas a usted. Bueno, tengo la mejor impresión de Pancho Huenchumilla. He sido su amiga durante muchos años, mi camarada. Incluso en la última elección senatorial viajé a la región para apoyarlo en su candidatura a la senaturía, que ganó, de manera tal que no va a venir ninguna palabra mía que pueda dañar a Francisco Huenchumilla o a cualquiera de mis camaradas o ex camaradas en realidad. Lo único que puedo decir es que cuando fui presidenta de la ADC fue el último congreso ideológico que se hizo en la democracia cristiana, en donde participaron en todas las comunas del país. Fue un proceso que duró 2 años, un esfuerzo extraordinariamente serio en que participaron los cuadros técnicos e intelectuales, los camaradas de base, personas ajenas a la ADC, en las cuales invitamos a dialogar. Se trabajó durante 2 años precisamente en las ideas que debían guiar a la democracia cristiana. Soledad, pero lo que hace... Perdón, Consuelo, tú estabas... Te interrumpí. Sobre el mismo punto de Huenchumilla, lo que él dice es que, claro, los acusa de que no trabajaron con ideas. Usted dice que hubo un trabajo profundo durante 2 años cuando presidió el partido, precisamente para trabajar el tema de las ideas en la ADC, pero él dice que ustedes, y que otros que se están yendo del partido con estas palabras aterciopeladas, dice, no han tenido la visión estratégica para entender que Chile ha cambiado y que finalmente la ADC también se tiene que ajustar a esos cambios que ha tenido Chile. Yo comparto con Francisco Huenchumilla la idea de que la ADC tiene que cambiar. Es evidente que todos los partidos políticos deben actualizarse a una nueva realidad que de alguna manera ha desbordado a los partidos, no han sido capaces de adecuarse a lo que es esta nueva realidad de esta sociedad líquida, cambiante, etcétera. Y en ese contexto hay una tarea pendiente. Ahora, quiero también agregar que hace algunos años, después que dejé la presidencia, un grupo bien importante de camaradas, ex camaradas, se reunieron y trabajaron también durante mucho tiempo precisamente en una comisión estratégica del partido. Trabajaron 1 año y esto se presentó a las distintas directivas, y la verdad es que hasta la fecha no se ha implementado. Entonces hay un trabajo realizado y ojalá sea tomado por la democracia cristiana, llevado a efecto, y eso sería muy importante. Soledad, pero hay en sus declaraciones, lo que leímos en su entrevista en el diario Tercera, en fin, etcétera, usted plantea una cosa que es bastante profunda, y además mucha gente que, no sé si formal o informalmente cercana a usted, ha planteado que aquí hay un alejamiento de los valores humanistas cristianos, que la posición que asumió el partido respecto del aborto es lo que finalmente la aleja a usted, y probablemente, y ahí la interpretación es mía, probablemente lo que dice Huenchumilla es: no entendimos que ya no teníamos que seguir defendiendo los valores humanistas cristianos porque la sociedad era mucho más laica, mucho más liberal, etcétera, etcétera. Entonces ahí también hay una crítica de fondo y una incompatibilidad entre lo que usted plantea y buscaba y lo que finalmente ocurre en la democracia cristiana. Mire, efectivamente hay algunos
ex camaradas que se han definido como socialdemócratas. Yo tengo el mayor de los respetos por los socialdemócratas. Creo que cuando se hacen alianzas de gobierno ellos siempre deben estar presentes por su aporte valioso. Pero la democracia cristiana, y por lo menos lo que yo veo, representa una visión del humanismo cristiano, un respeto por la dignidad de la persona humana. Este es un valor fundante de la ADC, y en ese contexto nosotros buscamos una sociedad más humana, más solidaria, más equitativa, más inclusiva. Y es eso lo que nosotros creo que es lo que pensamos seguir trabajando. Yo no o sea, ustedes se sintieron minoritarios en términos de representantes del pensamiento humanista cristiano dentro de la democracia cristiana. No, yo no siento para nada que sea conceptos minoritarios, muy por el contrario. ¿Y por qué se va entonces? ¿Por qué no se queda? ¿Es la izquierdización de la ADC? ¿Es la izquierdización, Soledad Alvear, de la ADC, haciendo un poco analogía a lo que hizo, a las palabras de Heraldo Muñoz respecto del PPD este último fin de semana? Yo creo que ha habido algo de eso, y nos confundimos mucho, especialmente en el último gobierno, en donde dejamos de expresar las ideas propias. Y yo creo que la variedad de ideas en una sociedad es muy enriquecedora. Y yo no me resigno a que esta visión humanista cristiana de la sociedad no esté presente en aportes y en propuestas para nuestra sociedad. ¿Y usted cree que hay un voto demócrata cristiano, probablemente no militante, un voto más bien de base, más bien de simpatizante, que mutó hacia la derecha, que vio una mejor opción en Piñera que en la que ustedes planteaban, y eso es parte de su quiebre? Mire, cuando hasta hace poco, en realidad menos de una semana, como de fe, yo conversaba con militantes o recorrí mucho las distintas comunas y el país cuando fueron las campañas parlamentarias y presidencial. Yo cada vez que iba y hacía el planteamiento de las distintas comunas o regiones, la verdad es que terminaba con aplausos cerrados en las bases de la ADC. Entonces yo creo que también, pudiese haber una diferencia entre lo que están planteando los dirigentes y lo que realmente quieren las bases del partido. Entonces la máquina es de otro, dice usted, la máquina no es la de ustedes. A ver, en lo personal, Consuelo, jamás he participado en una máquina. Yo jamás he estado buscando posesionar una máquina para transmitir las ideas. Lo he hecho abiertamente en las distintas responsabilidades que he tenido. Mire, incluso en los 3 cargos ministeriales, a mí nunca se atrevieron siquiera a pedirme a algún parlamentario, algún dirigente, algún cargo de gobierno, porque sabían que yo iba a buscar a las mejores personas para ocupar cada una de las responsabilidades. Entonces, decirme que yo he hecho una máquina de poder, de verdad está completamente alejado de lo que ha sido mi vida pública y política, siempre. Se lo pregunto porque usted hace esta descripción de estar conociendo el trabajo de la base, 2 años, no ha puesto 2 o 3 ejemplos de cómo hizo un esfuerzo por recuperar las ideas en la DC, nos describe situaciones donde iba a la base y era súper bien recibida, pero finalmente es a ustedes los que se van, a los que los acusan de maquinero. Entonces, discurso terciopelado. Soledad, hay una frase que suele repetirse en muchas entrevistas que es la manida frase de Vargas Llosa, cuando se jodió el Perú, y uno pudiera preguntarle a usted cuándo se jodió la DC, pero creo que la pregunta es, ¿la DC se jodió en algún momento o se viene jodiendo desde que dejaron de tener al presidente y al candidato de la Concertación y empezaron a ceder en sus principios y a hacer vagones de cola? Yo creo, con mucha franqueza, que hay un antes y después entre los gobiernos de la Concertación y lo que fue el gobierno de la nueva mayoría. Los proyectos de la Concertación, de los cuales me siento muy orgullosa, trabajé con los presidentes Elwin, Frey y Lagos, fueron gobiernos que tenían un proyecto colectivo.
no proyectos individuales. Y eso cruza a todos los partidos y a todas las fuerzas que estaban. Y cuando asume la nueva mayoría la responsabilidad, no hay un proyecto colectivo, hay un programa de gobierno que incluso, bueno, algunos dicen ni siquiera haberlo conocido completamente. Y eso sé que es así, ¿eh? Porque finalmente, después de todas las propuestas de trabajo, fue la presidenta quien resolvió qué es lo que ella quería hacer, de manera tal que ahí ya empiezan a haber proyectos individuales y no proyectos colectivos. Sí, eso es bastante evidente y claro que desde que la nueva mayoría versus la concertación marca una diferencia con la DC, pero mi pregunta era si es que dentro de la concertación ustedes fueron perdiendo peso específico también. Me refiero, por ejemplo, cuando ustedes tenían el candidato y después fueron los socialistas los que tenían los candidatos. Ahí empezaron a perder fuerza no solamente electoral, sino que... Claro, desde el punto de vista de las ideas de C empezaron a diluirse. Mire, lo que ocurre es que durante los gobiernos de la concertación, los programas fueron siempre programas hechos y encabezados por un presidente que además recogió las propuestas. Entonces es evidente que entre distintos partidos políticos hay diferencias. Y cuando uno quiere construir en un grupo de partidos un proyecto de gobierno, bueno, hay muchas cosas que cada uno debe dejar de lado para construir una ruta común. Y eso es lo que nos unió y le dio el éxito a los gobiernos de la concertación, que insisto, me siento muy orgullosa. Eso no ocurrió con posterioridad, y ahí evidentemente se generó una confusión completa, y insisto, en vista de esta confusión, cada uno empezó a buscar proyectos individuales y no colectivos. Soledad Alvear, en esta mirada de superación en positivo de la democracia cristiana con su salida, ¿dónde se va a instalar? ¿Con quién va a conversar? ¿Se va a acercar? Yo sé que puedo estar poniendo la carreta delante de los bueyes. Si va a reconocer a viejos socios, por ejemplo. ¿Cómo? Si va a reconocer a viejos socios como los progresistas con progreso. Claro. Mira, ¿Dónde van a trabajar? ¿Dónde van a hacer ¿Con quién van a compartir techo? Como decían los españoles, ¿dónde va a ser su domicilio político? Su domicilio político. La comunidad de techo. Habló Igor Entrala. Lo que me importa es que podamos aportar en un esfuerzo que puede ser una travesía por el desierto, pero no me importa. Trabajar especialmente apoyando a jóvenes o personas de rostros nuevos que deban tomar la posta de esta visión humanista cristiana. Y quienes hemos ocupado cargos de responsabilidad, por lo menos esa es mi disposición, es ponernos absolutamente detrás. Yo no aspiro a ningún cargo de representación popular o un cargo de gobierno. No, yo ya lo hice, es una etapa superada, y mi disposición es ayudar a que esa visión humanista cristiana pueda seguir siendo reflejada en nuestra sociedad. Y para eso ojalá que se sumen muchos jóvenes cuando tengamos ya el trabajo serio que vamos a efectuar tendiente a un diagnóstico y las propuestas que el humanismo cristiano requiere para estar vigente el día de hoy. Recién podremos mirar si existe afinidad con otros lugares. Una preguntita chica, ¿por qué se salió ahora? ¿No se sintió reconocido cuando se salieron los progresistas con progreso o poner el nombre de apellido? Una diferencia. Cuando se salió Mariana Elwin, porque son distintas las salidas, obedecen a cosas distintas, ¿no son tan parecidos ahora que están fuera del mismo techo? Mire, para ser bien franca, mi proceso de discernimiento venía hace más de un año. Pero el dolor de dejarla ser es tan fuerte. Estoy efectivamente viviendo un duelo, una tristeza profunda. Es demasiado fuerte cuando uno ha estado tantos años identificada con un proyecto y ha trabajado con tantos y con tantas a lo largo del país. Entonces esto duele mucho. Entonces siempre estar esperando una oportunidad, una última oportunidad. Veamos si ahora es posible. Y la verdad es que como la última oportunidad para mí fue el Consejo Ampliado que se realizó a principios de este mes en el partido al que asistí, por cierto,
hicimos un trabajo que después de mucho tiempo me encantó porque fue muy fraterno, fraterno, en donde las diferencias... Tan fraterno fue que terminó usted yéndose. Pero la verdad es que lo que ocurrió allí es darme cuenta que no existía un diagnóstico común, y lo que es más complejo es que no existía ninguna forma de superar las diferencias. El diagnóstico era común, lo compartían todos y todas, pero de los problemas que nos desunían, la verdad es que no hubo ninguna propuesta. Y la verdad es que ahí me di cuenta perdón, que ya no tenía posibilidad de que la DC pudiese seguir representando esta visión, y la verdad es que no me resigno a que esta no esté presente en la sociedad. Le tengo que agradecer a Soledad. Una pregunta corta. Yo creo que usted todavía era militante demócrata cristiana cuando la directiva pidió que se dejara sin efecto el nombramiento de Pablo Piñera como embajador en Buenos Aires. ¿Usted estuvo de acuerdo con eso? Mire, esto se ha pedido después, pero no me salgo de la pregunta. La verdad es que yo creo que Pablo Piñera, a quien conozco, tiene todas las condiciones, es un excelente profesional, trabajó en la Cancillería, es un economista excepcional, estuvo en el Banco Central muchos años, o sea, tiene un conocimiento pleno. Ahora, efectivamente, lamentablemente, él es hermano del presidente, y eso tiene su costo. Tiene su dificultad, y bueno, me parece bien la decisión que se ha tomado de prudencia y bueno, espera que dice la Contraloría, que es clave. Pero ¿le parece razonable que su ahora ex partido pida que se deje sin efecto el nombramiento de un ex militante y alguien tan cercano? Y le insisto, yo creo que él tiene demasiadas condiciones y no se ha merecido la cantidad de repudios que ha tenido. Yo insisto, creo que se debiese haber tenido más prudencia, pero también hay que respetar siempre a las personas. Yo me lamento esta sociedad actual en que todo es crítica, todo es descalificación, y Pablo Piñera no se lo merece. Soledad, muchísimas gracias por esta conversación en Duna. Gracias, Soledad. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buen día. Chao, muy buenos días. Nos vamos. Nuevamente tenemos que pedirle disculpas, información privilegiada por nuestro atraso. Contemos una nueva. Por eso dije nuevamente. Vamos rápido. Ya, la Puerta de Brandenburgo, para allá vamos con la Bárbara Espejo. Buenos días.